Una de las características de un discípulo de Jesús es que da frutos, y los frutos que producimos muestran la identidad de que somos hijos de Dios. Los frutos son evidencia de que hay vida en ti. Sean muy bienvenidos. Vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos viendo por partes lo que significa ser un cristiano, un discípulo de Jesús. Y una de las características de un discípulo de Jesús es que da frutos, y los frutos que producimos, las obras, las acciones que nuestra vida produce, lo que dice nuestra boca, nuestras actitudes, nuestras acciones, muestran la identidad de que somos hijos de Dios. Ahora, una de las cosas importantes que Jesús dijo en Juan 15:8 fue que Dios es glorificado en la iglesia y en nuestras vidas cuando nosotros damos mucho fruto. No dice solo cuando traemos fruto, ni cuando es poco fruto, sino mucho fruto, que producimos en nuestra vida actitudes y acciones, frutos de labios que confiesan su nombre, les hablamos a otros de Jesús, una vida que muestra que estamos permaneciendo en Jesucristo, y dice que mostramos así que somos sus discípulos. Uno de los valores de Iglesia Vida es esperar grandes cosas de Dios e intentar grandes cosas para Dios. Si no lo sabías, tenemos 12 valores como iglesia que guían todo lo que hacemos, y en los estudios bíblicos de integración vas a poder aprender eso. Por cierto, los estudios bíblicos de integración son para que tú te integres a Iglesia Vida y conozcas qué creemos, quiénes somos, qué es la vida cristiana, cómo crecer en la fe, pero también son estudios para que tú invites amigos y familiares en México, en Ecuador, en Colombia, en Honduras, en Venezuela, en Guatemala, en donde quiera. En Nicaragua se conectó con nosotros una chica que es la líder de un ministerio cristiano en la Universidad de Nicaragua, se conectó con nosotros. 5 estudiantes de Nicaragua se conectaron el jueves también, y una de ellas están expandiendo el evangelio. Entonces, como iglesia creemos que el mensaje de Jesucristo cambia y transforma radicalmente la vida de la gente. Yo vengo de una familia donde mi mamá no creía en Jesucristo. Ella no creía en Jesús, ella no creía en el Nuevo Testamento. Mis abuelos eran alemanes judíos, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esta descendencia de donde vino el Mesías, Jesús. Y mi mamá le hablaron de Jesús, personas comprometidas, y ella entregó su vida a Jesús. Mi papá muy católico, mi papá estudió con jesuitas, con maristas, iba a diario a la iglesia, se comulgaba, se confesaba, y él pensaba que por tener religión estaba bien, y cuando veía cualquier iglesia que no era católica romana, rompía esos tratados y decía: estas sectas protestantes, ¿no?, que están engañando a la gente. Porque sí hay sectas, sí hay falsedad, pero mi papá no sabía la esencia del evangelio. Mi papá vino a los pies de Cristo y transformó su vida. Yo no nací en familia de pastores, yo nací en una familia cristiana transformada por Jesús. Y alabo al Señor y le doy gracias a Dios porque el evangelio llegó a la vida de mi familia, porque transformó a toda mi familia. Y mis padres, cuando se casaron, escogieron Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios nos ha guardado. Me casé con el amor de mi vida. Soy feliz con la vida que Dios me ha dado. Una vida que hay dificultades, pero Dios es nuestra fortaleza. Y la vida no la puedo comparar. Nada de lo que el mundo te puede dar con lo que Jesucristo da. Dios transforma vidas. Y hoy tenemos brevemente una hermana en Cristo que se llama Eva Lanchimba. Ella es del Ecuador, un país también con mucha necesidad del evangelio. Ella fue parte. Bienvenida, hermana Eva. Gracias por estar con nosotros. La hermana Eva fue parte de la plantación de Iglesia Vida cuando comenzó. Se llamaba Iglesia Bautista Emanuel en el año 2001 y vino del Seminario Bíblico Río Grande, ¿verdad? Tocando puertas, las semillitas de lo que iba a ser Iglesia Vida. Nosotros llegamos en el 2010 y éramos 40 personas. Por la gracia de Dios somos una iglesia que estamos ya casi llegando a 500 personas en asistencia cada domingo. Y nuestra hermana, cuando sintió el llamado de Dios, nuestra iglesia comenzó a apoyar con un poco financieramente, y tenemos 23 años apoyando el ministerio de nuestra hermana, sembrando el evangelio allá en Ecuador. Hermana, bienvenida. Iglesia Vida, estoy muy agradecida con cada uno de ustedes porque han sido y son parte de lo que Dios está haciendo en Ecuador.
Dios me llamó a mis 17 años y yo dije, Señor, aquí estoy, heme aquí. Envíame a mí, yo tengo un Dios grande que tú proveerás, y doy ese paso de fe. Y desde ese entonces, pues estudié en Río Grande 4 años y Dios me ha permitido desde el 2001 servirle al Señor en diferentes comunidades quichuas. Las comunidades quichuas son comunidades indígenas nativas del Ecuador, ¿verdad? Sí. Brevemente, ¿cómo supo usted que el Señor le estaba llamando a servirle? Yo supe desde pequeña, vi el cambio que Dios hizo en mi papá. Él nos llevaba a compartir la palabra en diferentes pueblos indígenas y hubo una persecución bien grande, a pesar de que le golpearon con palos, piedras y decían, niega a tu Dios y te dejaremos de pegar. Mi papá nunca negó, él siguió firme y yo dije, wow, yo quiero servir a ese Dios un día. Y eso es como Dios me llamó y me impactó, que tengo un Dios vivo y real. Qué lindo. Y usted, por ejemplo, siendo mujer, porque generalmente piensa, bueno, pues el pastorado, el hombre, ¿cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo comienzo? Porque quizá hay gente en la audiencia que dice, yo quisiera que Dios hiciera algo con mi vida. ¿Qué les puedes aconsejar en base a tu experiencia de lo que tú experimentaste? Pues como mujer ha habido en las comunidades quichuas en especial, ha sido como la mujer no tiene como voz ni voto de poder decir, pero en el nombre del Señor y de predicar el evangelio, pues se ha abierto muchas puertas. Yo como mujer puedo decir, Señor, gracias porque me llamaste, me escogiste y he podido, como digo, miren ahí, trabajar con muchos niños, trabajar y decir, las mujeres sí podemos. Por la gracia del Señor, no por uno, sino el llamado que Dios hace de compartir, de ir y compartir el evangelio. Platíquenos cómo sucedió esta iglesia. Katsuki es un pueblo chiquito, es un pueblo indígena principalmente. ¿O? Es una comunidad mestiza de quichuas y pues habla español. No solamente quería compartir con iglesias el evangelio, sino más bien buscar ahora lugares donde no había ninguna iglesia cristiana, y es como se empezó Katsuki. Es una comunidad de 3,000 personas, no había ninguna iglesia cristiana y se empezó ahí con un club de niños, y en este lugar mucho alcohol, muchas drogas, mucha infidelidad en las parejas, pero ver cómo Dios a través de los niños, ver cómo Dios alcanzó a las familias fue de gran bendición para mi vida. Qué hermoso. Platíquenos un poco de cómo vieron, o sea, llegaron a un pueblo que no había ninguna iglesia, no estaba el mensaje de Jesús presente. No había nada. Solamente llegamos a una escuela, hablamos con el director, yo hice una carta y dije, ¿me puede permitir compartir la palabra de Dios? Vamos a hacer historia bíblica, manualidades, música. Y el director, para mí fue increíble cómo Dios estaba obrando. Dijo, estos son buenos valores, pueden continuar ahí haciendo con otros hermanos, con el apoyo de Iglesia Vida, igual de oraciones, apoyo financiero. Empezamos en este lugar, pastor, a compartir la palabra y se abrieron puertas. Luego una familia vino y dijo, ¿ustedes están enseñando a mis niños la palabra de Dios? Dijimos, sí, pues yo quiero que vengan a mi casa y me enseñen. Y es así como empezamos el contacto con los adultos, y la misma familia se encargó de invitar a otras familias y empezó a crecer en este lugar Katsuki. Ahí está Nelson, si ustedes pueden ver a Nelson, él es una de las terceras familias que Dios salvó. Dios llamó a Nelson al ministerio, ahora él es también el pastor de esta iglesia donde se plantó, por la gracia de Dios, con las mismas personas. Y estuvo conectado con nosotros en los estudios bíblicos de integración también el jueves, y también me tuve una reunión con los hermanos de la iglesia para poder orientarles en preguntas que tenían, y estamos muy orgullosos del hermano que tomó porque él no era pastor. ¿Hace cuánto tiempo fue alcanzado para Cristo él? En el 2012. En el 2012 Dios tocó el corazón de toda su familia. Ellos creyeron en Jesucristo y empezó a estudiar. Y tenía como los recién
cuando creen en el Señor, el primer amor de poder conocer más de Él, se le capacitó, entrenó. Vero es su esposa, ella también enseña muy bien a los niños. Tuve el privilegio de compartir también con ella. Qué lindo, qué bendición. ¿Cuáles son algunas de las cosas más lindas que pudieron ver en este proceso? Decir, Señor, aquí estamos, vamos a enseñar a los niños, a las familias. ¿Qué tipo de transformación hace Cristo en la vida de la gente que pudo ver? La necesidad más grande pues es la salvación, ¿no? Verles a las personas en el alcohol, los niños en las calles que no les importan los padres que se vayan de la casa y compartirles la palabra del Señor a ellos, a los niños. Ha sido para mí un privilegio de ver cómo Dios salva las vidas, de convencerles de pecado. Y luego se acercan los adultos y eso ha sido de gran bendición para mi vida. Gloria a Dios, hermana. Gracias a Dios por su vida y su fidelidad de continuar sirviendo al Señor todos estos años. Sabemos que no es fácil, que hay retos. Hasta consiguieron un terreno, ¿verdad? Sí, con la misma iglesia, pues la mayoría, es una bendición que los hermanos saben del arte, de construir. Con los mismos, las familias que Dios iba salvando, dijimos, vamos a empezar a orar y vamos a orar y a ahorrar. Y con las mismas familias, cada familia hizo su hueco, para hacer el fundamento. Y con las mismas familias, pues empezamos a construir, solamente compramos el material y se empezó a construir. Esa es la iglesia adentro, si ven. Y dice que está más o menos como de este tamaño, ¿verdad? Sí, es como para 250 personas se hizo. La idea es pues seguir compartiendo con la misma iglesia. Hay 3 pueblos más y muchos más otros, pero en especial alrededor de Katsuki hay otros pueblos alrededor que queremos seguir alcanzando con el evangelio para que esta iglesia pues crezca más. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos orar como iglesia por usted? Pues oren para que, como a veces me pongo nerviosa, como dice, Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que el Señor siga hablando a través de mí y pueda compartir su palabra con la autoridad que Él me da. Amén. Unas palabras de ánimo para aquellos que dicen, yo quisiera servir a Dios, pero todavía no sé cómo empezar. Usted ha sido misionera, ha obedecido a Dios. ¿Qué me recomienda, hermana? Pues dé ese paso de fe. Eso es lo importante, dar ese paso. Si Dios le está llamando a servirle, pues dé ese paso de fe, hermano, hermana, porque Dios se encarga de lo demás. Él provee, Él sustenta, Él da palabras, Él le capacita. Y tienen un gran pastor que pues también da el seminario que ayuda para la edificación y el conocimiento y el poder seguir compartiendo bien la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a hacer una oración brevemente por nuestra hermana. Bendito Dios y Padre, oramos por nuestra hermana Eva Lanchimba, que tú la bendigas, que tú vayas delante y prepares el camino para lo que tú la estás usando para tu gloria y lo que tú tienes preparado para ella. Oramos también por el pastor Nelson y su familia en Katsuki, Señor. Pedimos que tú les fortalezcas, les ayudes, Señor, les llenes de tu poder y tu palabra, Señor, para que lleven el evangelio a otras ciudades y a la misma ciudad de Katsuki. Bendíceles, Señor. Exáltate y glorifícate en la obra que tú estás haciendo en todo el mundo. Te pedimos por el pastor, por Benja Ibáñez en Tucumán, Argentina, Señor, por nuestro hermano Robinson Marín en el área, Señor, también de Meta en Colombia, por nuestro hermano Jonier, Señor, por todas las personas que te están, por nuestro hermano David en Oaxaca, Señor, en este pueblo de Santiago, Señor. Te pedimos que tú seas glorificado y que tu palabra se expanda y que como iglesia nos lleves hasta donde tú quieras para ser partícipes contigo en tu obra, Señor. Gracias porque tu mensaje cambia vidas y, Señor, transforma corazones para bien. Y no hay mensaje más poderoso en este mundo que el mensaje de Jesús para transformar. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestra hermana y pedimos tu bendición sobre la hermana Eva, que tú suplas, que tú proveas y que tú dirijas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermana. Gracias. Dios le bendiga. Todos. Gracias. Gracias.
Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se gozan de que como iglesia somos parte de lo que el Señor está haciendo en el mundo y no solamente en Washington? ¿Sí? ¿Amén? Estamos felices por eso. Yo estoy feliz, yo no sé usted, pero yo digo, Señor, qué privilegio de ser parte de lo que tú haces, Señor. Y aquí nosotros estamos en el noroeste, pero también existe una gran necesidad de Cristo. ¿Cuántos sabemos que está la droga a la izquierda, a la derecha, el fentanil, la metanfetamina, hasta la marihuana que es legal, ¿no? La gente buscando satisfacer y saciar algo que solamente Dios puede saciar en el corazón del hombre. Iglesia, es tiempo de vivir para Dios. No sabemos cuándo Cristo va a regresar y tenemos que estar preparados. La Biblia dice que un día Cristo va a venir y quiere encontrar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Y que cuando Él regrese vea un grupo de personas que pueda decir: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El pasaje que vimos de Jesús en Juan 15 nos habla de la necesidad de glorificar a Dios a través de los frutos que producimos. Y aquí vemos a una joven que a los 17 años dijo: Señor, aquí está mi vida, quiero que otros conozcan de ti. Y me pregunto, ¿cuántas familias fueron transformadas de personas que dejaron el alcohol, el pecado, que encontraron esperanza en Jesús y vida eterna por una jovencita obediente a Dios? ¿Qué puede hacer Dios con tu vida y con mi vida? Mis papás le hablaron de Jesús a mis suegros. Mi papá no era pastor, mi papá era abogado. Yo también soy abogado en México, esa fue mi carrera. Mi mamá era maestra de idiomas, enseñaba alemán, inglés, español. Y mis papás fueron fieles al Señor. Eran parte de las iglesias que fuimos parte. Le agradezco a Dios que mis padres nos inculcaron el amor a Dios, el tener a Dios presente en nuestro hogar, el llevarnos a la iglesia. Y esos son parte de los frutos de una vida cristiana que camina con Cristo, y eso Dios quiere para ti y para mí. Quizá tú eres nuevo y me dices: pero Pastor Carlos Andrés, yo tengo poquito que llegué a la iglesia, yo todavía estoy confundido, todavía no tengo muchas cosas claras, yo vengo de ser católico romano o de alguna otra organización y la verdad que tengo muchas cosas que clarificar. Claro que sí, toma tu tiempo, haz preguntas. A mí me gustan los preguntones, cuando preguntan de corazón sincero, porque tienen preguntas, dudas. Conoce al Señor, acércate a Él. Él te ama, Él te está buscando. No hay una sola persona ahorita aquí reunida ni conectada en las redes viendo esta predicación que Dios no ama y que Dios no tenga un propósito para su vida. Dios te ama. Si estás aquí, Dios te ama, no eres un accidente. Dios te formó no para que vivas una vida en la depresión, en las adicciones, haciendo cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Dios te llamó para conocerlo, para experimentar su plenitud, su verdad, para ser libre en Él. Dice la Biblia que si el Hijo de Dios nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Nosotros somos los que nos alejamos del Señor y por lo mismo, porque no nos mantenemos aferrados y conectados al Señor, no estamos produciendo en nuestra vida los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. En este pasaje, en Juan 15:1, Jesús hablaba de que Él es la vid, como una planta de uvas, utiliza esa ilustración, y que el Padre es el labrador, que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Dios no va a dejar, no te va a abandonar. Él quiere que tú le conozcas y le busques. Los buenos frutos por los cuales Dios es glorificado se refiere a las acciones que nuestras vidas producen, tus palabras, tus actitudes. Algunos de nosotros tenemos actitudes que tenemos que cambiar y a veces pasamos momentos difíciles en la vida donde somos traicionados o lastimados, donde la vida se pone difícil y empezamos a ver la vida con amargura. Y al ver la vida con amargura nos volvemos cínicos y tenemos malas actitudes hacia la gente que nos rodea. Hay algunos en los matrimonios que empiezan a hablarse mal, que se empiezan a alejar, que empiezan a caer en un estado de criticarse constantemente o de hacer la ley del hielo. No te hablo, primero no te hablo por unas horas, luego no te hablo por un día, luego no te hablo por 3 días, luego no te hablo por una semana. La ley del hielo. Algunos en mostrar desprecio hacia su pareja. Y a veces eso sucede con algunos jóvenes hacia sus padres y a veces sucede con los padres que tratan mal a sus hijos. Esas no son acciones frutos que produce una persona que camina de la mano de Dios. Y hay momentos que tienes que apretar el botón de reset
y volver a como cuando un teléfono falla o una computadora y tienes que ponerle Restore Factory Settings, ¿no? Restaurar la imagen de la fábrica, porque tienes que borrar un montón de basura que se ha llenado en tu computador o en tu celular o algún virus, algún malware que se metió. Y a veces tenemos que ir al Señor y decir, Señor, resetea mi vida, Señor. Esta actitud que estoy teniendo de empezar a... ¿Hace cuánto dejaste de contar tus bendiciones y solamente te estás quejando y quejando y quejando y quejando y quejando porque estás infeliz? Y hay momentos que hay que resetear y decir, Señor, transforma mi corazón. Señor, me he enfriado en mi relación contigo, he permitido en mi vida pecado, mundanalidad, estoy pensando como piensa el mundo, me junto con mis amigos y salen palabras y groserías como si ni cristiano fuera. Señor, me he alejado de ese primer amor en el que estuve y Dios quiere que cambiemos esas malas palabras, malas actitudes, mala conducta y quiere que lo transformemos por palabras que edifican, que construyen, palabras de gratitud. Si tú cambias tu manera de pensar, dice la Biblia, que no nos amoldemos a la forma de pensar del mundo. Si hacemos una gelatina y sacamos un molde de corazón o sacamos un molde de un círculo para hacer gelatinas o un molde con alguna figura y vertimos esa gelatina en ese lugar, lo metemos al refri, ¿qué forma va a tomar la gelatina? La forma del molde en el que está. Y a veces nosotros, por eso es muy importante la música que escuchamos, lo que entra por nuestros ojos, las películas que vemos, las conversaciones en las que estamos. Y la Biblia, Jesús dijo, no te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es que uno se pone en una burbuja y se aísla del mundo, sino que aún estando en el mundo, uno se amolda a Cristo y no al mundo, porque uno pasa tiempo con Cristo. Es necesario que no nos amoldemos a la forma de vivir del mundo, porque los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida van a pasar, dice la Biblia. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Necesitamos ser fieles a Dios y saber que es en nuestro propio beneficio, que no se trata de ser religiosos, sino de ser obedientes a Dios y amarle. Dios quiere transformar nuestra vida y eso se hace cuando nos ponemos en sus manos. Dice, no se amolden a la forma de vivir del mundo actual, sino sean transformados por medio de renovar su entendimiento para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Y da 3 características, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Gloria a Dios por eso. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bueno, primero que nada quiero recordarte que los frutos son evidencia de que hay vida en ti. La Biblia nos dice que cuando viene Cristo, Él produce vida en nosotros. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la voluntad, dice, siguiendo la corriente de este mundo, yendo a la dirección en lo que todo el mundo hace. Y vamos, el que no tranza no avanza, y me hizo mal, no lo perdono, que lo perdone su abuela, y no me ayudó, pues yo tampoco la voy a ayudar. Y pensamos hacer lo que todo el mundo hace, siguiendo la corriente de este mundo, sino que dice que seamos, dice que conforme al príncipe de este mundo, que es Satanás, porque el mundo hace la voluntad de su padre, el diablo, es lo que la Escritura dice, porque quieren hacer esa voluntad contraria a la voluntad de Dios, pero dice que estábamos muertos, sin vida espiritual. Y si hay alguien aquí que tú dices, es que yo, pastor, la verdad no me siento que tengo vida espiritual, yo quisiera conocer a Dios, pero yo sé que si yo muriera, yo no tengo la menor idea dónde iría. Yo creo que me voy derechito al infierno, o separado de Dios, porque ¿por qué Dios te tendría que tener en su presencia si en la vida a ti no te importa la presencia de Dios? Bueno, Cristo vino dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, pero lo que Dios ha dado es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los frutos son evidencia de que hay vida en ti, y es necesario que nuestra vida produzca buenos frutos, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Mira, en un árbol y en una persona, los frutos son evidencia de vida. Si ves un árbol seco que
que está sin vida, inclusive que ni hojas salen, dicen pues probablemente hubo alguna plaga, algo que mató las raíces, ese árbol se nota que no tiene vida, que no tiene fuerza, y hay algunos que espiritualmente así están sin producir vida. Jesús había usado la imagen de una vid y él decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, las ramas. ¿Y cuál es la forma en que una rama puede dar unas uvas tan jugosas y dulces y ricas? A mí me encantan las uvas, no sé si usted. De hecho, una de las cosas que me enamoró de mi esposa cuando éramos adolescentes, nos visitamos, le dije, ¿cuál es tu refresco favorito y tu fruta favorita? Me dice, la uva. Y yo también. Las cosas que uno piensa cuando está tratando de ver que eres compatible, ¿no?, con la persona que te gusta. Pero cuando era un adolescente me acuerdo que, la uva también es mi fruta favorita. Cuando son dulces, qué ricas son las uvas, ¿no? Y Jesús dice que nuestra vida, imagínate que Dios quiere que nuestra vida esté así cargada de racimos de uvas. Que son, esta persona animó, por ejemplo, la hermana María animó a la hermana Sonia. Francisco oró por Gerardo que estaba pasando una necesidad y Dios fortaleció la vida de Gerardo. Vio que había una familia en necesidad y compró una despensa y fue y les dijo, Dios les ama, sigan adelante, confíen en Dios. Hay cosas que uno hace tan solo empezar cómo tratamos a nuestra propia familia, cómo estamos en nuestra propia casa. Son frutos que producimos para Dios. Mira, me encantó esta ilustración porque veo un lugar en un parque que está visto en blanco y negro. Y a veces así es la vida cuando la gente no tiene a Cristo. Dice, bueno, ¿cuál es el propósito de todo? Trabajamos, logramos algunas cosas, pero luego nos traicionan, perdemos el dinero que nos esforzamos, nos morimos. ¿Cuál es el punto de la vida? Y cuando Cristo viene, dice la Biblia, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí que Dios ha hecho todo nuevo, todas las cosas nuevas. Y cuando viene uno a Cristo, muchas veces es así, como ponerse unos lentes donde puedes ver el mundo a colores y el propósito de Dios y empiezas a ver cosas, la belleza de existir a pesar del sufrimiento, que siempre será mejor existir aunque suframos que nunca haber existido. El puro hecho de que existes Dios te da una vida para tener un propósito y hacer un impacto y mejorar el mundo a tu alrededor, la gente que Dios ha puesto a tu alrededor. Y es como ver la vida a colores, con claridad. Cristo viene y nos da identidad. Sabemos que Dios nos hizo a su imagen para conocerlo, relacionarnos con Él. Que aunque en el mundo pasamos aflicciones, Dios nos ama y empezamos a ver al Señor contestar oraciones. Qué lindo es cuando Dios contesta oraciones en nuestra vida, porque crece nuestra fe y aprendemos a confiar en un Dios que nos ama y que tiene cuidado de sus hijos, de cada uno de ustedes. Dios nos ama. Y dice la Biblia en el libro de Judas, una carta donde Judas estaba, este no es Judas el que traicionó a Jesús, aclaro. Este no es Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Mucha gente en su ignorancia, allá en México hay un templo a San Judas Tadeo, ¿no? Y la gente va de rodillas y compra San Juditas o San Judotas, ¿no? Porque están bien grandes. Pero la realidad es que los apóstoles de Cristo fueron comisionados para proclamar el evangelio de Jesús que salva. No fueron comisionados para ser exaltados y para ser venerados, ni para que la gente pida intercesión con ellos cuando ellos ya no están más aquí con nosotros. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice 1 Timoteo 2:5. Pero dice Judas, este apóstol de Jesús iba a escribir acerca de la salvación y de repente dijo, pero les he pedido que combatan, que luchen por la salvación, por el mensaje de salvación que ha sido una vez por todas dada a los santos, a los creyentes, a los hijos de Dios. Y habló de que había un problema donde había falsa enseñanza y habla de algunos que estaban produciendo frutos malos en la iglesia, destruyendo la iglesia de Dios, que comían con los cristianos. Y Judas dice, son árboles que no dan fruto. Están doblemente muertos, arrancados de raíz, como un árbol que no produce nada bueno. Y qué triste pensar que hay gente así en su vida, ¿no? Que está tan en las manos del diablo y de Satanás lleno de envidia, la sabiduría de este mundo que dice Santiago que es diabólica,
que quiere hacer mal, que quiere vengarse, tan llenos de amargura y de pecado, agarrados. Me encanta cuando dice Pablo a Timoteo, dice que el siervo de Dios corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les permite escapar del lazo del diablo en el cual se encontraban cautivos a voluntad de él. Y hay gente que así, que en su vida está dando pie a Satanás, viviendo una vida. Yo no sé si hay alguien aquí entre nosotros que alguien te invitó y así te sientes, viviendo la vida con cinicismo, ya no tienes gratitud, en tu corazón ha habido pecado, maldad. Y la Biblia menciona en esto que son personas que no dan fruto, que están muertos. Quiero decirte que Dios resucita muertos y que Dios te trajo aquí con un propósito, o alguien que está escuchando esto, y Dios puede alcanzarte de la miseria donde está y puede rescatarte. Jesucristo vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Jesucristo tenía fama de que comía con pecadores, pero Jesús no se juntaba con los pecadores para pecar. Hay una diferencia. Cuando Jesús se juntaba con los pecadores cambiaban. No era Jesús el que cambiaba y se hacía a la manera de ellos. Entonces, hay algunos que se encuentran muertos y el Señor puede darte vida. En Santiago 2:17, Santiago habla, Santiago, Jacobo, era el líder de la iglesia en Jerusalén, era medio hermano de Jesús, era hijo de José y de María. La Virgen María fue virgen cuando nació Jesús, pero Mateo 13:55 al 56 habla de los hermanos de Jesús. Entre los estaban José, Judas, menciona 4 nombres y hermanas que llegaron y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos? Y Jacobo, en Juan 9:7 me parece que, o 7:5, perdón, dice que ni aún sus hermanos creían en él, pero la resurrección de Cristo hizo a Jacobo un hombre de Dios. Le llamaban rodillas de camello. ¿Sabes por qué? Porque dice que pasaba tiempo en oración en la presencia de Dios y por eso sus rodillas estaban con callo de tanto orar de rodillas. Jacobo escribe a una iglesia que estaba haciendo acepción de personas, que trataba al rico con preferencia y le tendía la alfombra roja. Tú tienes dinero, ven, siéntate aquí. Y llegaba un pobre a la reunión de los creyentes y como no tenía dinero, decían: tú, hazte para allá, ¿no? Y decía Santiago que no debe ser así nuestro trato. Y hablaba de cómo peleaban entre ellos y tenían rivalidades y decía que eso no venía de Dios. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Y eso se aplica a nuestras familias, a la gente que pelea, a las naciones. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones, de sus malos deseos que batallan dentro de ustedes, se hacen la guerra y se quieren matar y se envidian. Dice: piden y luego le piden a Dios. Dice: piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites y pecados. Tremendo, ¿no? Santiago les habla de la necesidad de tener un corazón y una vida sometida a Cristo que produce buenos frutos y no que produce rivalidades, pleitos, acepción de personas, crítica. En Santiago 3 habla de la lengua, que es un mundo de maldad, que hablas, a alguien le cuentas lo que tú percibiste de alguien y es solo tu percepción, pero ya le arruinaste la reputación a la otra persona por lo que tú piensas o crees de la otra persona que no te consta. Y dice la Biblia que es como un gran mundo de maldad, que el que sabe dominar su lengua y ser sabio en lo que dice, que es un hombre sabio. Y habla después de aquellos que quieren hacer negocios y dicen: yo voy a ir y voy a producir y mi negocio va a producir. Y está muy bien tener visión para tu negocio, tener un propósito para lo que haces, salir adelante en la vida. Está súper bien siempre y cuando Dios sea tu prioridad y honres a Dios y que el dinero que Dios te permite producir con tus manos sea usado para bien y para el reino de Dios y para que no te creas tú mucho y digas: oh, todo esto hice con mis manos. Porque Jesús contó la historia cuando un hombre llegó y le dijo: a ver, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, que no la quiere compartir. Se estaban peleando por dinero. Y Jesús volteó a sus discípulos y dice: tengan cuidado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en tener mucho dinero, sino ¿en qué consiste la vida del hombre? En tener una buena relación con Dios, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y en amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y decía Jesús, contó la historia de un hombre que dijo: mira, mis graneros produjeron mucho,
wow, qué facilidad. Gracias a Dios, si tú tienes facilidad de hacer dinero, Dios te ha dado una buena inteligencia, siempre dale la gloria a Dios. Y honra, y dice, como dice Proverbios, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, dice el libro de Proverbios 3. Pero este hombre decía, tengo mucho. Y se empezó a creer y dijo, ya sé, voy a vender este producto, voy a construir uno más grande y voy a hacer esto. Y Dios le dice, necio, no sabes que esta noche vienen a pedirte tu alma. No sabes que este es el día en que vas a morir. ¿Y de quién será todo lo que tú trabajaste? Sí, trabajemos, pero siempre tengamos en cuenta que nada somos sin el Señor. Como dice en Juan 15, que separados de Él, nada podemos hacer. Y que lo más valioso en la vida ya lo tenemos a nuestro alcance, que es una relación con Dios, que Cristo vino a buscarnos para darnos vida eterna y para darnos vida en abundancia. Y Dios ha puesto en nuestra vida familia que amar, amigos que amar, compañeros en Cristo y la iglesia de Cristo para disfrutar la vida juntos. A veces no somos felices porque nos ahogamos en un vaso de agua y estamos viendo el punto negro de nuestra vida, lo que nos falta, lo que no logramos. Y por estar tan clavados en lamentarnos en lo que no tenemos, nos perdemos de disfrutar y de gozar lo que Dios sí nos ha dado y que podemos disfrutar por su gracia. Santiago 2:17 dice que la fe sin obras es muerta. O sea, nuestra fe, ¿cuántos de ustedes dicen tener fe en Jesús hoy? Levante la mano si siente que tiene fe en Jesús. Gloria a Dios. Si tenemos fe, tenemos entonces que producir en nuestras vidas buenas obras. Frutos de labios que confiesan su nombre, compartir de Jesús con los que no conocen de Él, cambiar nuestra actitud en nuestra casa, dejar de pelear por tonterías, dejar de criticarnos, empezar a trabajar como equipo el uno con el otro en vez del uno contra el otro y empezar a vestirnos de amor. Vamos a dejar esto pendiente para la siguiente semana. Vamos así de gotitas, ¿verdad, hermanos? Poco a poquito la palabra de Dios entra y transforma, y la palabra de Dios dice que su palabra es como la lluvia que Dios manda, y esa lluvia hace germinar las plantitas y producir fruto, y dice que es como la nieve que envía y prepara la tierra, y dice que así su palabra nunca regresa vacía. Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas, y vamos a continuar en esta serie del discipulado, de lo que significa ser un discípulo. Y estamos en este punto de la necesidad de que un discípulo produzca en su vida frutos o evidencia de que somos hijos de Dios. Vamos a continuar con esta serie, pero vamos ahora a orar y pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, que lo que Él habló se quede en nuestro corazón. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos mandas a vivir vidas fructíferas, porque tu palabra transforma vidas y nos hace ver la vida a colores, Señor, cuando estamos sometidos a ti. Porque el que está en Cristo es una nueva creación y las cosas viejas pasaron, pero tú haces todas nuevas, Señor. Padre, perdónanos si nos hemos amargado por las cosas que no hemos conseguido, por los dolores del pasado, que nos privamos de ver que tenemos un tesoro que es Cristo en nosotros y con nosotros, y que es la familia que tú nos has permitido tener, Señor, y la vida que en tu gracia nos permites aún vivir hasta que tú nos llames a tu presencia. Señor, hoy queremos consagrarnos a ti y pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre, a crecer en la gracia tuya, a ser discípulos de Jesús que te siguen con amor, con integridad, con convicción, y que nos permita, Señor, ser revestidos de tu gozo, tener tu paz, Señor. Que si hemos permitido amargura, la echemos fuera de nosotros en el nombre de Jesús. Que si hemos permitido cinicismo y falta de gratitud, mundanalidad, pecado, amargura, frialdad espiritual, que, Señor, que nos avives. No queremos ser árboles muertos, queremos ser árboles que producen un fruto, Señor, que la gente afuera puede identificar que somos tus hijos y te seguimos y te amamos. Así como estamos, si Dios habló al corazón de alguien hoy,
Y Dios te está llevando a llevar cautivo todo pensamiento contrario a Dios, a Cristo, y comenzar a leer la palabra, crecer, entregar una actitud que no es correcta, trabajar en tu familia, tu matrimonio, si Dios, o en tu carácter, o renunciar a algún pecado, lo que Dios ha hablado a tu corazón. Si Dios te habló, tome el paso de decirle: Señor, aquí estoy. Quiero que esta semana sea diferente, Señor. Quiero caminar de tu mano. Quiero conectarme en los grupos de discipulado el jueves, Señor, a las 7, porque quiero ser fortalecido en mi vida para dar fruto. Yo quiero conocer tu palabra. Señor, yo quiero ser parte de un grupo de vida que no estoy ahorita conectado y por eso mi mente está pensando cosas que no te agradan. Oh Señor, yo quiero que tú uses mi vida y quiero servirte como la hermana Eva, que algún día tomó esa decisión de servirte. Si Dios habló al corazón de alguien, ahí en tu lugar levanta tu mano como una forma, una seña de decir: Dios, hablaste a mi corazón. Dios te bendiga, querida hermana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Que el Señor sea glorificado, que Él haga su propósito perfecto en nuestras vidas. Y si hay alguien entre nosotros que tú no conoces a Cristo como tu Salvador, hoy es el día que tú puedes decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús murió por mí para darme vida. Yo quiero recibirte en mi vida. Yo quiero comenzar a seguirte. Tú puedes hacerlo en tu lugar. Puedes clamar a Dios. Y como iglesia estamos para servirte al final en la cafetería. Puedes pasar. Me encantaría conectarte con alguien, orar por ti. Si hay alguien hoy que quiere entregar su vida a Cristo, puedes hacerlo hoy. Gracias, Señor. Te exaltamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.